Un saludo a todos los que estáis ahí, que espero que seáis aficionados a vivir a gusto, a vivir con salud. Soy Pedro Luquín, médico naturista, consejero de vida y experto en geobiología. Todos los títulos que podamos tener, al final, amigos, no sé si sirven para mucho o no sirven para nada. Pero lo que sí sirve es el tiempo de experiencia, la pasión, el amor y el interés que tenemos por la vida y por ayudar a mucha gente que sufre. A lo largo de nuestra existencia vivimos dependientes, incluso sometidos a tantos factores, vínculos, elementos e influencias que resulta difícil saber en qué porcentaje controlamos nuestros actos o somos dueños de nuestras decisiones. Durante más de 40 años, como médico del cuerpo, de la mente, del alma y del hábitat, mi objetivo prioritario ha sido y sigue siendo, sin desatender el alivio urgente de los cuadros agudos, encontrar la raíz o la causa de todos los problemas que me presentan, pidiéndome ayuda para poner el remedio, como siempre, más rápido y duradero. En los cursos que vengo impartiendo por toda la península, difundiendo una forma de vida que permite evitar muchas enfermedades, como así sucede, y a no envejecer prematuramente, siempre comienzo aseverando que estamos diseñados para vivir entre 100 y 130 años según nuestra genética. Muchas de las aberraciones que comete el ser humano, amigos, son en buena parte consecuencia de la desinformación o la información sesgada o interesada por intereses comerciales, así como del manejo y el control de los que, conociendo muy bien la debilidad humana, nos controlan y someten. El orden de factores que de mayor a menor intensidad influyen en nuestra salud y longevidad y que debiéramos tener muy en cuenta, comienza por el conocimiento y el reconocimiento de la propia genética, un factor al que le doy yo mucha importancia. Y en todos los cursos comienzo con este orden de factores que determina nuestra salud y que nos mantiene vivos y con energía o que nos envejece prematuramente. El reconocer la propia genética significa que tenemos que ver a través del espejo de nuestros padres y abuelos cuáles son sus puntos débiles para tomar buena nota y no repetir los errores y los defectos que tuvieron nuestros padres, abuelos y posiblemente tíos. El segundo, fijaros, en segundo lugar, vivir en una casa sana y saber protegerse de las radiaciones agresivas va a ser el segundo factor más importante para vivir bien, con salud y vivir muchos años. En tercer lugar, que puede quizá pasar al segundo, en función de las intensidades, sería amar y sentirse amado, algo que lógicamente ni se compra ni se vende, pero ahí está, en segundo o tercer lugar. Y fijaros, en cuarto lugar está lo de comer para vivir. Una nutrición acomodada a la edad, a la constitución, a la actividad y posibles enfermedades. Lo pongo en quinto lugar, que para mí es muy importante, dormir entre 6 y 9 horas con un descanso que te recupere de nuevo. Y ya pasaríamos al sexto, el movimiento, la actividad al aire libre. A las variadas formas de especialidades dentro de las medicinas alternativas que hoy proliferan, se les está añadiendo últimamente el suplemento calificativo de integrativas. La pretensión de que así sea está bien, es apropiada, siempre que el estudio, la investigación, el diagnóstico y el o los tratamientos que se deriven y convengan respondan realmente a ese apelativo. Como he dicho al principio, son infinitos
imprevisibles y heterogéneos los distintos condicionantes que surgen durante la vida de los que dependen la salud y el bienestar. Los profesionales de la salud deberíamos conocer todas las posibles variables y patrones que puedan alterar el equilibrio vital del que viene buscando ayuda. Además de todas las formas antiguas y actuales de diagnóstico y tratamientos convencionales, la mayoría de sanitarios, tanto médicos, especialistas, terapeutas, etc., se olvidan de que el ser humano es la máquina más perfecta y a la vez compleja del universo. Y en ella, los órganos y los sistemas son tan solo una parte y no la más importante. Todas las partes de las que está configurado un ser vivo inteligente están íntimamente relacionadas, dependientes y vinculadas entre sí. Y es así que siempre deberemos tener presente que alrededor, dentro y fuera del ser humano hay muchos factores que estamos olvidando. En primer lugar, como ya he dicho, su genética y antecedentes, pero también su nivel psíquico, emocional y espiritual, el social, el laboral y familiar, los hobbies, el deporte, la higiene y el costumbrismo, las dependencias, los vicios como el tabaco, el alcohol, el juego, etc. Los miedos, las envidias, los celos, las incertidumbres, las manías, los rencores. El calzado y la ropa que usa habitualmente también influyen mucho en la salud. El número de hermanos que ocupa, cómo ha sido su niñez, su relación de y con sus padres, tanto en el colegio, amigos, amores, su carácter, constitución, empatía, relación con su gente y con su entorno, enfermedades pasadas y o actuales, limitaciones físicas o psíquicas, el estado de su boca y dentadura, de su cabello, de su piel, de su tránsito intestinal, de sus digestiones y de su descanso nocturno. He dejado deliberadamente como último factor muy influyente, como ya hemos visto que está en los primeros puestos, el descanso nocturno, porque seguramente es uno de los que con más fuerza determinan la vitalidad de cualquier persona. Y es a partir de aquí, de la calidad de un descanso nocturno y del nivel de salubridad de la casa, desde donde me voy a apoyar para abordar un parámetro como gran condicionante de la salud o la enfermedad, que si recordáis lo he puesto en segundo lugar en la escala de factores más incidentes en la salud, que casi nadie tiene en cuenta y que es un indicativo tremendamente influyente en el bienestar, aspecto físico y larga vida. Nuestra casa y muy especialmente todos los lugares donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Me focalizaré sobre todo, en primer lugar, en esos 2 metros cuadrados donde para descansar, supuestamente, se deja el cuerpo en horizontal durante un tiempo que equivale a más o menos la tercera parte de las horas del día. En segundo lugar, el espacio o áreas donde transcurre la jornada laboral o cualquier otro sitio donde se permanece durante media o una jornada laboral completa. Oficina, colegio, fábrica, etc. En este Congreso Internacional de Geobiología, en el que tengo el honor y el placer de participar, creo firmemente que debemos poner sobre la mesa todo lo que de una u otra manera pueda concernir e ir, sobre todo, en beneficio de la salud y el equilibrio tanto del ser humano como de todo nuestro entorno y, por ende, de la respetuosa interconexión que debe latir entre ambos. Me atrevo a aseverar que este sagrado paradigma de la geobiología es posiblemente la medicina más holística e integrativa para el beneficio de los habitantes de este planeta tan maltratado y tan necesitado
de orden, de respeto, de orientación y de luz. Esta charla que me toca dar, con mucho gusto, en este congreso, no es para todo el mundo. Es para los que realmente aprecien la vida, para los que tengan ilusión por vivir, para los que tengan proyectos que quieren llevar a cabo, para los que valoren lo importante que es la vida y que ya en ella de por sí hay mucho gozo, muchas cosas buenas, pero también mucho sufrimiento, y que vale la vida tener una buena información para poder evitar la mayoría de las enfermedades, tanto físicas como anímicas, como emocionales, como espirituales. Por eso todo lo que os voy a transmitir, de verdad, que es, si no el 100% de verdad, sí el 90 y muchos por cien, porque posiblemente me equivoque en algo. El ser humano inteligente, como ya hemos visto, es muy complejo y padece de muchas maneras. Y su entorno igualmente, complejo como es, puede ayudarle a vivir mejor o, por el contrario, serle hostil. La geobiología es una disciplina que comprende el estudio, análisis y tratamiento de todos los parámetros, factores, elementos y sustancias del entorno terrestre que de muchas maneras puede influir positivo o negativamente en la salud y el equilibrio de humanos, animales y plantas. La geología es una combinación de conocimientos científicos, ecológicos y tradicionales con aplicaciones tanto en la medicina alternativa como en la arquitectura y el diseño ambiental, y cuyo objetivo principal es analizar cómo el lugar donde vivimos, trabajamos o descansamos influye en nuestra salud total. Dentro de su amplio espectro, radiestesia, electrobiología, bioconstrucción y biohabitabilidad, hoy voy a focalizarme en este último que he pensado puede ser el más útil como aplicable a la vida cotidiana para huir de muchísimos desajustes y potenciar nuestra salud de modo fácil, económico, eficaz y permanente. Hace muchos años comprendí que para ir lo más lejos en el tratamiento de los problemas que afectan al ser humano, era preciso adaptar una filosofía de medicina salud integral y mirar a cada individuo desde muy adentro, su genética, desde muy afuera, su entorno, desde muy arriba, su espiritualidad, desde muy abajo, sus instintos, y desde su derecha y su izquierda, en cuanto la relación con sus semejantes puede también afectarle. El estudio completo de los hábitats donde permanece el ser humano, incluso los animales que lo acompañan, se soporta sobre 5 pilares que nos permiten profundizar en su estudio a partir de un diagnóstico completo seguido de un tratamiento holístico e integrativo que reconvierta a esos lugares de permanencia en espacios biohabitables, o lo que es lo mismo, vitales y armoniosos. Lo ideal, lo perfecto, para cumplir con los criterios que dictan la bioconstrucción, la biohabitabilidad, y que podríamos traducir a una vivienda biohabitable, si no al 100%, a un 90 y pico por cien, en la práctica sigue en la siguiente secuencia, los siguientes pasos. En primer lugar, que es lo que me toca continuamente, detección por radiestesia de las alteraciones patógenas del campo magnético terrestre y elección de un espacio libre de cualquier tipo de radiación, tanto patógena como electromagnética. Aquí hablamos de detección para trabajar con radiestesia y hablamos de equipos para hacer mediciones de campos electromagnéticos. Detectar, por tanto, en primer lugar, todas las posibles radiaciones naturales del subsuelo que se proyectan en la vertical de ese área habitable, como son las corrientes de agua subterránea, las fallas geológicas, las masas minerales, las chimeneas cosmotelúricas, las oquedades, los túneles, los vórtices, los cruces de redes geomagnéticas, etcétera, etcétera.
En segundo lugar, como ya he dicho, con la ayuda de equipos electrónicos, mediremos las radiaciones artificiales externas e internas, que una vez localizadas y medidas, procederemos a la anulación, protección, aislamiento, instalación de tomas de tierra o apantallamientos, etcétera, etcétera. Las externas pues pueden ser las antenas, radares, transformadores, líneas de alta tensión, inhibidores de frecuencia, radioenlaces y otras. Y las internas dentro de la casa, pues el wifi, el teléfono inalámbrico, el microondas, los babyphones, los equipos de música, las placas de inducción y otros. Y las subterráneas hay que hablar del gas radón. En tercer lugar, y todos los cambios convenientes y posibles para un hábitat saludable. Cada factor, cada elemento tiene su gran importancia. Una instalación eléctrica biocompatible, tomas de tierra eficientes, luminarias no contaminantes, neutralización de los campos electromagnéticos, eliminación y sustitución por alternativas ecológicas de las pinturas acrílicas, elementos acumuladores de electricidad estática o magnética, compuestos orgánicos volátiles como el formaldehído, productos de limpieza insanos, etcétera, etcétera, como veremos luego. En cuarto lugar, conocer, valorar y tratar de neutralizar el posible entorno contaminante. Porque hay un factor ahí, es un poco sutil, pero es absolutamente cierto y que incide también para el sufrimiento en estos casos, como es la proximidad de lugares de sufrimiento, cárceles, residencias, reformatorios, mataderos, etc. Y por otra parte, de industrias o aguas contaminantes o de sembrados donde se han utilizado, han estado tratados con fitoquímicos. También de tráfico próximo, de circulación de vehículos y trenes por el subsuelo. Y en quinto y último lugar, valorar los efectos de posibles efectos paranormales y armonizar si es posible, como son los egregores, las maldiciones, las energías negras, la memoria de paredes y los incorpóreos. Esto suena un poco raro, pero amigos, es absolutamente cierto que hay muchas casas que sufren por este asunto. Son muy pocos los afortunados que tienen un campo, que tienen un terreno, que tienen han heredado un espacio donde pueden construirse una preciosa casita unifamiliar. Pero son unos pocos. Y voy a referirme ahora realmente cuando voy a hablar y quiero hablar un poco someramente de la bioconstrucción, la biohabitabilidad, de qué debemos enfocar, qué debemos tener en cuenta si queremos entrar en una casa con el esfuerzo que suponga para vivir años y vivir a gusto y no caer en muchas enfermedades, así como suena. Y como de salud integrativa trata esta exposición, me veo en la obligación de abordar, al menos someramente, como digo, uno de los parámetros más decisivos para nuestra vitalidad, por lo estático, lo permanente y determinante, ya que de forma vitalicia optimizará todos nuestros niveles. Vivir en una casa de estas características. Nivel energético, inmunitario y anímico, beneficiando grandemente a todo el que tenga la fortuna de vivir en un edificio que, respetando los criterios, patrones y directrices de la bioconstrucción, pueda etiquetarse como una verdadera casa biohabitable. Todos los expertos en bioconstrucción y biohabitabilidad han comprobado y demostrado que según esté construido un inmueble, puede mejorar muy notablemente nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Su construcción, sus formas, su orientación, su luz, su distribución, su aprovechamiento energético y sobre todo los materiales con que se construya. Lo que ya se está imponiendo en los sectores más sensibles, informados e inteligentes de países más avanzados que el nuestro y que afortunadamente está llegando con fuerza a nuestros lares. La bioconstrucción. La bioconstrucción, como posiblemente sepáis, es un arte ya milenario, olvidado en el tiempo, para ir dando paso a los edificios de nuestros días construidos con materiales sintéticos, con prisa,
porque hay que cumplir con los plazos de entrega para ganar el máximo dinero posible y sin que los oficios que intervienen puedan poner ningún mimo en cada uno de los elementos que van a construir esta segunda piel de personas que seguramente no conocen. El boom de la construcción de finales de los 90 e inicios del 2000 llevó a un incremento cada vez mayor en el uso de cemento y hormigón. La crisis energética de esos años impuso el aislamiento y el hermetismo máximo en los edificios para optimizar el ahorro energético y la disminución del consumo de calefacción y aire acondicionado. Instalación de dobles ventanas, dobles vidrios, marcos sellados con tintas de esponjas adhesivas y aislantes sintéticos de última generación. Claro que se consigue más o menos la hermetización y el aislamiento, pero con ello se limita el intercambio natural de aire entre interior y exterior, reduciendo drásticamente el caudal de ventilación per cápita en ambientes cerrados a tan solo 5 metros cúbicos hora. Y desde esos años 80 se aumenta desmesuradamente la tasa de humedad y la concentración de compuestos tóxicos dañinos en esos ambientes. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el uso de una ventilación natural y o forzada para reducir hasta su eliminación las concentraciones de contaminantes presentes en el aire se hace necesaria, por no decir obligatoria, para nuestra salud un cambio importante en esta forma y en este criterio actual. En la correcta protección de un edificio saludable, se debe priorizar el empleo de materiales, muros, tabiques, forjados, techos, aislantes, pinturas, que permitan una ventilación y respiración naturales del edificio cumpliendo las características de porosidad, transpirabilidad y higroscopicidad que se traduce en la capacidad de los materiales para absorber la humedad atmosférica. Materiales de construcción que deberán ser reciclables, transpirables y ecocompatibles. Se consigue así una vivienda ecológica y saludable, es decir, que estar dentro de esa vivienda equivale a poco menos que estar en plena naturaleza, pues se obtiene un bienestar físico y psíquico óptimos. Los agentes contaminantes presentes en el interior de los edificios están también condicionados por la calidad del aire exterior, que como ya sabemos está bastante contaminado en las ciudades. Pues bien, sabemos que la contaminación interior de muchos ambientes cerrados en las modernas viviendas de las ciudades, según datos actualizados, es entre 2 y 3 veces peor que la del exterior. Resulta, pues, de importancia vital mejorar la calidad del aire interior, sobre todo considerando que los países económicamente más desarrollados gran parte del tiempo transcurren en ambientes cerrados. Oficinas, talleres, fábricas, habitaciones, lugares de ocio o medios de transporte. En nuestra sociedad pasamos hasta el 90% del tiempo en esos lugares cerrados, de los que el 30 al 40% son ambientes de trabajo. Los posibles contaminantes interiores de las viviendas, de los lugares de ocio, de los edificios industriales, son muchos, tanto biológicos como químicos, y dependen de la ubicación de los edificios, de los materiales usados para la construcción, de la actividad desarrollada y de la presencia de instalaciones de acondicionamiento térmico, sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción. Todo este tema, amigos, es muy discutible, seguramente para muchos, pero esto refleja el resultado de muchos estudios y hechos por verdaderos expertos en bioconstrucción y en biohabitabilidad. Y es por ello que en mi consulta
Uno de los tratamientos que considero más importantes para un paciente con casi todos los problemas que me presentan, salir todo el tiempo posible a la naturaleza. Bien sea caminar, bien sea subir al monte, bañarse en el río, en fin, todo lo que sea estar en la naturaleza para compensar toda esta cerrazón, valga la expresión, que sufrimos en estos habitáculos, en estos espacios cerrados, con tantos elementos toxificantes. Por otra parte, desde el punto de vista del ahorro energético, se han introducido sistemas de calefacción y de acondicionamiento que reciclan el aire y que, si no han sido correctamente proyectados, instalados y periódicamente revisados, pueden representar otra fuente de contaminación, tanto biológica como química. Además, la presencia y el creciente uso de productos químicos y sintéticos, materiales plásticos, muebles de aglomerado, fibras sintéticas, detergentes, barnices, disolventes, aislantes artificiales, etc., han facilitado que en los ambientes interiores se generen continuas emisiones de compuestos orgánicos que podéis ver en Internet, con una consecuente disminución de la calidad del aire y una toxificación del ambiente, causa de tantos síndromes, trastornos y enfermedades como alergias, asmas, dolores de cabeza, mareos y muchos más, que abarrotan las consultas de los médicos y las urgencias. La bioconstrucción, que vuelve a nuestros días, reúne por una parte la filosofía ancestral de los arquitectos más insignes y reconocidos por la historia, que tanta importancia le daban a la ubicación, a la orientación, a las formas, a las dimensiones y a los elementos constructivos, que tanto influyen después en el bienestar y salud de sus habitantes. Y por otra parte, los avances y la tecnología de nuestro tiempo, que permiten, como no, el diseño y ejecución de proyectos que hacen de las casas bioconstruidas una arquitectura mucho más atractiva y cálida, una mucho mayor funcionalidad, un ahorro energético muy notable y, sobre todo, un estar dentro de ellas especialmente agradable, favorecedor y muy sanador. Fijaros en los datos. ¿Dónde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida? Inhalamos entre 10.000 y 20.000 litros de aire al día. Ojo al dato, que se decía antes, ojo al dato. Y pasamos entre el 80 y el 90% de la jornada en lugares cerrados. En la casa 11 horas, en el trabajo 8, en el colegio 8, transportes públicos, automóvil, lugares de ocio, lugares públicos. El hermetismo en favor de la contención del consumo energético, el mal uso de los suelos radiantes, la escasa ventilación y, como consecuencia, la escasa transpirabilidad de dichos materiales puestos en obra, han transformado la casa en un compartimento estanco, con elevadas tasas de contaminación dentro de ella. Estudios efectuados en los Estados Unidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional entre los años 80 y 90 han revelado que el 50% de los problemas de salud de los empleados de los edificios con el síndrome del edificio enfermo, que no sé si lo habéis oído, han sido consecuencia de tal problema, siendo el origen del 50% del absentismo laboral, con consecuencias de fácil deducción dentro del ámbito de los costes sociales. Se ha podido comprobar asimismo, y por el contrario, el notable aumento de la producción, el escaso absentismo laboral y la salud en general, tanto física como anímica, en empleados de industrias cuyos edificios, naves o talleres están construidos con materiales ecológicos. La calidad del aire interior de espacios cerrados con el síndrome del edificio enfermo, que representa el 90% del aire que se respira
y está entre 2 y 3 veces más contaminado que el del exterior, afecta pues a la salud de forma alarmante a los que trabajan o viven en ellos. Así que el tiempo que queda al aire libre no es más que un 10%. Y el tiempo igualmente transcurrido en lugares cerrados, pues es el 89-90%. De todo lo expuesto se deduce la enorme importancia que tiene la correcta elección de los materiales de construcción que deben tener, como ya he dicho antes, una altísima porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad. A menudo los daños más graves en los muros se derivan del empleo de morteros y enfoscados que no son capaces de eliminar la gran cantidad de agua, alrededor de 80.000 litros, necesaria para construir una vivienda unifamiliar. Muchas viviendas nuevas nacen ya enfermas, dado que no se presta la atención necesaria a la elección de los materiales que aseguran la transpiración natural del edificio. Así, la correcta transpirabilidad de los muros mediante el continuo intercambio de aire y vapor que mantiene en perfecto equilibrio la casa que respira es otro factor indispensable para evitar contaminantes biológicos como bacterias, hongos, mohos y algas, que van a proliferar en ambientes húmedos y que son responsables de la mala construcción del edificio. El aumento de casos de asma registrados en estos últimos años entre niños y adolescentes, sobre todo de asma de tipo perenne no ligado a la estación, ha incrementado la sensibilización a los alérgenos biológicos y químicos presentes en los ambientes interiores, una de las principales causas de los fenómenos asmáticos. Una elevada humedad en el aire y en los muros es la condición principal para favorecer el crecimiento de los alérgenos en interiores. Vamos a ver qué bichitos rondan en este tipo de construcciones enfermantes. Los mohos y las algas, que proliferan en ambientes muy húmedos, necesitan luz para multiplicarse. Los ácaros proliferan en el polo y en climas cálidos, 25 grados aproximadamente de temperatura y 75% de humedad. A los ácaros del polvo se les imputan la mayor parte de las alergias registradas en Europa. Las bacterias se multiplican por doquier y de modo increíblemente rápido. En un margen de tiempo muy breve surgen olores desagradables. Los hongos proliferan también en ambientes húmedos y en ausencia de ventilación. Son muchos los estudios científicos no publicados que ya han demostrado que las casas que no respiran son potencialmente dañinas para la salud de las personas. El redescubrimiento de morteros enfoscados, revocos y punturas naturales que dejan el muro libre para respirar ha resuelto un problema muy comentado y difundido, dando la solución correcta, como es mejorar la calidad del aire en ambientes interiores para conseguir un bienestar muy, muy aumentado. Todos los que estéis pensando en cambiar de vivienda, que vayáis a comprar un terreno, hacer una reforma o haceros con una casita en el campo, sepáis que esta alternativa de la bioconstrucción es la mejor inversión de vuestra vida. Pues además de ahorrar, vais a ganar en salud, felicidad y años de vida. Y la vais a traspasar a todas vuestras familias. La bioconstrucción nos ofrece enormes ventajas estáticas, de ahorro energético, ahorro de mantenimiento, ahorro económico y lo más importante, más bienestar, más calidad y años de vida. Mira que me repito, pues es que quiero que se os grabe. Me atrevo a decir que un edificio bioconstruido es una de las 3 mejores inversiones para nuestra salud. Claro que si hablamos de las bondades de los materiales sanos, ecológicos que hacen de un edificio un lugar saludable, en justicia también debemos
hacer alusión, tenemos que decir también que no todos los materiales convencionales que se emplean actualmente en las construcciones en serie son perjudiciales o agresivos, pero sí que muchos de ellos silenciosamente nos roban bienestar y salud. Como he dicho antes, pues son muy pocos los afortunados que por una herencia o porque han ahorrado o por lo que sea, pueden acceder a una vivienda unifamiliar, tanto sea solitaria como pareada, y que es lo que se está ahora haciendo y está de moda y es una preciosa moda, es reunirse una serie de interesados en vivir en una casa sana y comprar un campo suficientemente grande para hacer una serie de casitas, o bien pareadas o como sea, para bueno, ahorrar a la hora de los proyectos y de la construcción y vivir en comunidad. Esta puede ser una solución. Pero claro, el 90 y muchos por ciento de los hábitats que requieren de un estudio geobiológico completo son pisos, o fábricas, o colegios, o oficinas, incluso establos, que no están aislados en plena naturaleza, como las viviendas unifamiliares. Y así me ha tocado hacer estudios de establos donde una vaca está flaca, no come, y cuando pregunto a la vaca anterior, pues la vaca anterior también estaba flaca y daba poca y mala leche, hasta que se dan cuenta que el problema no está en la vaca, sino en el sitio donde permanece la vaca. Aquí en otros muchos casos que me encuentro construidos y cerrados y desde los que me requieren para efectuar un estudio geoambiental, me encuentro siempre con espacios habitados por gente que sufre alguna de las muchas consecuencias de los edificios enfermos o, mejor dicho todavía, edificios enfermantes. En todos estos edificios con problemas y donde sus habitantes no se encuentran a gusto, voy a enumerar todos los factores, elementos, sustancias y desajustes que serán muy probablemente la suma de causas que contaminan el ambiente y hacen de esos lugares, desde luego, sitios no biohabitables. Una casa, por ejemplo, no se define ni valora tan solo por su situación. No es su estructura y sus paredes, no son sus muebles y su decoración. Hay otros muchos factores que de tal manera inciden en su bienestar o su inhabitabilidad que debemos conocer para poder reconvertirla en una casa, como ya etiquetó Mariano Bueno en su conocido libro titulado La casa sana, vivir en casa sana. Vamos a ver qué cosas a menudo tengo que plantear para poder resolver o poner soluciones a las muchas casas, pisos, como digo, que son la mayoría, para poder, como digo, reconvertirla en una casa biohabitable, hasta donde se pueda. En primer lugar, detectar, esto es competencia de un experto, qué radiaciones naturales emergen del subsuelo, como ya hemos dicho antes, agua, fallas, etcétera, etcétera. Y asimismo, valorar la incidencia o la gravedad que pueda tener. Medir la proximidad e intensidad de los campos electromagnéticos que se proyectan desde el exterior y que alcanzan en el interior zonas de permanencia, como son instalaciones de cualquier manera, etcétera. Líneas de alta tensión, transformadores, etcétera. Y dentro de la casa hay que también medir todas las fuentes que puedan emitir, que puedan proyectar radiaciones, tanto las de baja como las de alta frecuencia, como puedan ser el wifi, los inalámbricos y las instalaciones en mal estado. Hay que tener muy en cuenta que hay luminarias contaminantes que proyectan también campos electromagnéticos y por el remedio. Hay que ver cómo están las instalaciones, que deben ser, si están bien hechas y si no, es fácil cambiarlas, instalaciones biocompatibles. Hay que eliminar en lo posible los tejidos acrílicos que generan electricidad estática, como son ciertas alfombras, la mayoría, o peluches o cortinas, etc.
Hay que revisar y reinstalar las tomas de tierra para que no superen los 6 ohmios. Hay que repintar cuando se pueda, cuando toque, las paredes con pinturas ecológicas. Hay que revisar si, si la hubiera, la instalación de aire acondicionado y limpiar bien sus conductos. Hay que sustituir todos los productos antinaturales que de forma silenciosa provocan tantos trastornos, síndromes y molestias, como son, voy a enumerar, yo creo que están casi todos, los productos de limpieza eh, artificiales, el formaldehído, los ambientadores, me refiero siempre a lo artificial, los fijadores de fragancias, las velas aromatizadas, los aerosoles enchufables, los barnices y disolventes, los insecticidas y repelentes, detergentes y suavizantes. Conviene leer las etiquetas para comprobar qué ingredientes contiene y ver de encontrar las alternativas en tiendas que las hay cada vez especializadas eh, para ir cambiando poquito a poco. Todos ellos tienen alternativas ecológicas. Ventilar cada día la casa durante como mínimo media hora. Desplazamiento de los lugares de permanencia donde alguien de la familia, especialmente los sensibles, que son los que mejor detectan, no se encuentren bien. Cambiar de sitio el sofá, cambiar de sitio la cama. Eliminación de objetos, estructuras o cuadros que transmitan negatividad o sufrimiento. Preguntar, indagar, comprobar la proximidad en el entorno exterior de todos los enemigos de la habitabilidad, como son los edificios donde hay sufrimiento y el posible tráfico intenso que haya cerca de la casa. Es normal que, como tratándose de un tema que seguramente no conocéis, tengáis dudas antes de comprar un campo o lanzaros a comprar o a construir una casa o hacer una reforma. Pero tened bien presente que no se trata de un par de zapatos que si os hacen daño, se compran otros. Y se han perdido 80, 100, 150 euros o los más caros 300 si queréis. Se trata del espacio, del lugar, del habitáculo donde vais a vivir mucho tiempo y quizá toda la vida. No os cuesta nada consultar antes e informaros bien. Y para ello tenéis expertos. Gracias por vuestra atención. Pensad que, aunque es una frase muy hecha, la vida es muy hermosa y cuando se vive sin grandes trastornos, sin grandes sufrimientos, sin enfermedades, sobre todo que no tengáis sufrimientos inútiles, como puedan serlos como puedan ser la muerte de un ser querido, o una separación, o un accidente. Ahí no queda más remedio que, bueno, que darle cara, adaptarse y salir lo mejor posible adelante. Pero cuando tanta gente como veo yo viven en casas enfermas, enfermantes, y van de sitio en sitio, van peregrinando de médico en médico, de especialista en especialista. Incluso al principio los análisis salen bien. La analítica es correcta, es perfecta, hasta que algo se rompe por dentro, pero no se explican qué les está pasando. Fijaros, el problema que tienen, el mal, no está en su cuerpo, está en su casa. De ahí que sea tan importante, lo mismo que revisamos el coche y tantas otras cosas. No si os encontráis bien en ella. No vale la pena mirar por mirar, como tampoco supuestamente nadie que se encuentre bien va al médico. Pero sí que cuando hay incidencias, cuando algo no va bien, cuando te levantas cansado, dolorido, con mareos, con vértigos, con dolor de cabeza, algo, algo malo, algo feo hay por ahí cerca. Y no olvidéis que en esta vida siempre hay una dualidad. Lo mismo que el sol y la luna.
lo mismo que el invierno y el verano, el hombre y la mujer, el sube y el baja y tantos otros. También hay materia y hay no materia. Hay lo que se toca, lo que se ve y hasta que se mide, y está lo que no se ve y no se mide muchas veces, que son todos esos elementos a los que me he ido refiriendo, que están presentes debajo de la casa, encima de la casa, a los lados de la casa, y que como no se ven ni se huelen, no creemos en ellos, pero existen. Y esto es una parte muy importante de un habitáculo. No lo olvidéis. Gracias por estar ahí y un cariñoso abrazo para todos.